Podcast. Hoy en Medicina con M de Mujer, la doctora Bianca Granados, médica radióloga y hoy directora médica corporativa en Grupo Soy. La medicina tiene un rostro inspirador, el de miles de mujeres que transforman la salud día con día. Bienvenidos a Medicina con M de Mujer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer, este espacio en el que hablamos de las mujeres como pacientes, como cuidadoras o como trabajadoras del sector. Y hoy me encanta darle la bienvenida a la doctora Bianca Granados. Ella es experta en radiología, pero bueno, voy a dejar que ella mejor nos cuente su historia. Bianca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Juana. Pues encantada de estar aquí, encantada de platicar contigo, de transmitirles un poquito de qué hago, a qué me dedico, qué me emociona. Feliz de estar aquí. Buenísimo. A ver, empecemos porque me cuentes, Bianca. ¿Tú naciste en? Nací en Ciudad de México. Ok. Después fuimos a vivir, pues, obviamente con toda mi familia, nos fuimos a Morelos, a Cuernavaca, Morelos. Ahí pasé una infancia extremadamente feliz en la ciudad de la eterna primavera. Y después me fui a estudiar fuera. Fui a estudiar a Monterrey. De Monterrey regresé a estudiar la residencia en radiología en Ciudad de México y pues aquí después ya no salí de aquí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos, tengo un hermano menor, le llevo 2 años y un hermano grande que me lleva 1 año, se llaman Michelle y Joel. Son mis mejores amigos, mis cómplices, los amo con locura. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ¿Hija de médicos, que es bastante común o no? ¿Por qué medicina? Mira, si te contara por qué te vas a reír, pero sabía que era pésima en matemáticas. Sabía que era muy buena en química, muy buena en biología. Siempre he sido una persona amante de los animales. Entonces, primero yo quería ser bióloga marina y mi papá me dijo, hijita, en México, no, por favor, no me hagas eso porque no sé qué voy a ir a hacer por ti allá a los océanos. Entonces, finalmente tuve contactos aislados durante mi preparatoria en áreas rurales de Morelos, áreas muy, muy, muy alejadas ya prácticamente en la montaña, e hice un primer proyecto en la prepa de hacer techos. Fue una idea que hicimos entre una amiga y yo. Hicimos techos con Tetra Pak, con los envases, los mandamos a esterilizar. Mi papá tiene mucha experticia en celulosa, entonces me asesoró. Y fuimos a hacer techitos a estos lugares aislados para los baños, sobre todo para el área de los baños. Y ahí conocí los primeros centros de salud. Nunca en mi vida había visto un centro de salud, nunca había visto una fila de pacientes, porque vives en una burbuja que tu familia te crea. Y fue mi primer contacto con el área de salud. La realidad. Fue la primera vez que yo vi eso, donde dije, no, bueno, oye, sí soy buena en biología, me encanta. Yo en ese entonces, en la prepa en donde estudiaba, nos daban medicina, lenguaje de medicina y lenguaje en química en inglés. Y yo leía cosas de medicina y decía, ay, qué interesante, ¿no? Pero de manera muy superficial. Y cuando llegué ahí, fue en Tlayacapan, volteo y dije, no, o sea, creo que cumplo con el check de las cosas que me gustan. Voy con mi asesor de vocación. Le dije, oye, yo podría ser una buena candidata para medicina, pero a modo de duda, ¿no? Como una consulta. Sí, porque de pronto dices, pues a mí me encanta ayudar, me encanta servir, eso siempre lo he tenido, soy una persona extremadamente servicial, pero no entiendes cómo se combina eso. Y en ese momento me dice, no, tienes aptitud, te dan tus aptitudes y tus actitudes. Y dije, bueno, tengo aptitud para medicina. Y yo entré muy como, creo que puedo ser buena y todo. Y ya que entras, dices, ¿qué es esto, no? O sea, es una realidad diferente, estamos muy, muy, muy lejanos de tu contacto con el sistema de salud, y de ahí ya no paré, ¿no? Y aquí. Entonces, estudias medicina en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey. Campus Monterrey. Y luego, ¿por qué decides hacer tu especialidad en radiología? Todavía es una historia más curiosa porque inicialmente toda mi formación me vocacioné para pediatría. Toda mi atracción de los niños, el estudio de los bebés me encantaba, y sobre todo neonatología, ¿no? Entonces
igual, la primera vez que entré a un hospital público ya en el internado, me toca rotar en el área de neonatología. Lo mismo, ¿no? Siempre vives estudiando, leyendo, pero el día que ves a un bebé, dices, ¿qué está pasando, no? El milagro de la vida. El milagro de la vida. Antes de esa escena, estuvimos acompañando a la mamá durante todo el parto, y a mí me tocó la suerte, pero esto es muy atípico, hay bebés que nacen con la bolsita íntegra. Me tocó, ese fue mi primera, en realidad fue una cesárea, lo vi y me desmayé. Y dije, no puede ser que yo me esté desmayando de la emoción, de la intención. Después de eso, ya estaba lista de que iba a entrar a pediatría, y me mandan a rotar a Ciudad de México al Instituto de Nutrición en el área de imagenología. Yo llegué, es oscuro, los cuartos de interpretación de radiología son oscuros, son una luz azul. En los sótanos. En los sótanos, así huele raro, y empiezo a ver la interacción de, no nada más de pediatrías, bueno, ahí no hay pediatras, ¿no? Pero me refiero a las especialidades. Neurología, venía el reumatólogo, venía el internista, venía el dermatólogo. Oncólogo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Ves todo? O sea, ves todo y todo el tiempo, ¿no? Porque además, perdona que te interrumpa, porque para muchas enfermedades, el análisis de las imágenes es el punto de partida del diagnóstico o incluso en otras es el punto de diagnóstico definitivo. Sí, y también descubres que, porque en ese entonces no es tan obvio, de verdad te puedo jurar que pasé 5 años más a partir de ese contacto, yo ya siendo estudiante de radiología, para que entiendas qué importante es un diagnóstico, Juana. Cuando incluso sales de la burbuja, porque yo fui muy afortunada de estudiar en Centro Médico ABC, porque pues, tienes que ser muy ñoño y muy estudioso para llegar a esos hospitales. Salgo del ABC y todavía yo no entendía mi rol, qué tan importante era, hasta que sales y te topas con una carencia en el país en temas de diagnóstico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tienes un hambre por ayudar, por apoyar, porque sabes que somos bien poquitos, ¿no? Los radiólogos somos muy poquitos en el país, y ves cómo abren un centro de diagnóstico a la esquina cada mes, desde que tú sales, y la gente te busca y te dan mucho trabajo, y tú dices, bueno, es que, ¿cómo crezco, no? ¿Cómo impacto más siendo yo un radiólogo? Sí. Y a partir de ahí dije, pues bueno, a partir de ahí vamos a hacer que esto que yo hago bien, que sé que soy una persona comprometida, que me encanta, que amo atender a los pacientes, ¿cómo lo crecemos, no? Déjame interrumpirte acá, porque creo que hay varios puntos relevantes en lo que has dicho. Hay enfermedades en el país, muchas, en las que la gente puede tardar años en llegar a su diagnóstico. Y en algunos casos, lamentablemente, se pierden vidas de pacientes que nunca se enteraron qué era lo que les pasaba. Y la diferencia puede ser un análisis clínico, una resonancia, un análisis genético, por ejemplo, en enfermedades raras. Entonces, como he dicho varias veces, si bien el diagnóstico no garantiza el éxito del tratamiento, es sin duda el único punto de partida. Entonces, qué bueno que no decidiste por pediatría. Abrazo a todos los pediatras y a las pediatras, pero hay ciertas especialidades en las que no solamente en México, sino en el mundo hay un déficit de profesionales y radiología es una de esas. Pero otra cosa que me llama poderosamente la atención, hace poco te cuento que estuve en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología, que se celebró recientemente, y entonces en el marco del Congreso hicimos un módulo de mujeres en oncología. Entonces hablábamos de cómo para las mujeres profesionales de la salud, para las doctoras, es un poco más probable, no común, es un poco más probable pensarse como jefa de su departamento, ¿no? Quiero ser la jefa de radioterapia o de nutrición o de pediatría o de ginecología, sobre todo en áreas operativas, porque las mujeres hacen que las cosas pasen en el sector. Pero rara vez una mujer se propone
tener una posición directiva. Y, Sí. y aparte, esta conversación la di, estaba del lado de mi queridísima doctora Alma Rosa Marroquín, que ya la tendremos un día en Medicina con M de Mujer, secretaria de Salud de Nuevo León. Entonces decía yo, y menos se imaginan hacerse secretaria de salud, ¿no? Mucho menos. O directora de un hospital o directora de una compañía. Y tú eres una mujer muy joven que de repente pasa de ser jefa de un área de radiología, que ya ser jefa de radioterapia, perdón, de radiología, a tu tempranísima edad, no imagino la cara de tus colegas, y pasas Sí. a una posición directiva en un grupo hospitalario muy importante. ¿Eso cómo pasó, Bianca? Siempre he creído que la disciplina y el trabajo fuerte te llevan muy lejos en lo que hagas, a lo que te dediques, en tu día a día. Y nace de una serie de decisiones diarias que tomas de, oye, ¿cómo hago más por la gente? ¿No? Desde mi profundo sentir de servir, ¿cómo sirvo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago mejor? Pues tomo esa área de radiología, hago todo lo que está en mis manos por extenderlo fuera del ámbito privado, hacer cosas más, asociaciones con gobierno, con otras entidades que permiten más acceso a los pacientes. Y de pronto, pues, compran ese hospital, esta cadena hospitalaria, y yo estaba ahí como, ¿les puedo ayudar en algo? Como siempre, ¿no? O sea, siempre creo que ha sido el speech en mi vida de, ¿te puedo ayudar? O sea, y siempre es, no, pero como no hay vacantes, ¿no? Y yo, no, yo no quiero una vacante, pero yo te puedo ayudar. Sé que tienes 25 hospitales y yo trabajé en con mucho cariño y puedo ayudarte en el que me queda 40 minutos, somos vecinos. Puedo irme al otro hospital. Ahí estabas en Querétaro, ¿no? Está en Querétaro y me dicen, pues si quieres paséate al otro hospital a ver qué opinas. Entonces yo llego y digo, no, mira, podemos hacer esto y yo te ayudo. No, pero es que no tengo vacantes ni ningún puesto. No, es que no me pagues más. Yo lo hago con gusto, pero desde un profundo necesidad de, oye, pero es que hoy ayudo a muchos aquí, ahora puedo ayudarlos en otra ciudad. O sea, me lo pregunté sinceramente. Conozco a los radiólogos, colegas que están ahí, uno para todo San Miguel de Allende, bueno, dos para todo San Miguel de Allende, y digo, no, espérame, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, le hago una propuesta, oye, ¿podemos poner como muchos radiólogos juntos en un sitio y que le den servicio a los 25 hospitales? Están en lugares muy, muy lejanos. Y me dicen, oye, podría ser que tú coordines eso. Y ya estaba del otro lado, ¿no? Lo que es un proceso de telemedicina, de telemedicina en 25 hospitales. Ese fue como mi propuesta de, ¿y si lo hacemos juntos desde Querétaro? O sea, bueno, pues entonces intégrate a estos equipos y en un año, ya integrada con todos los equipos desde radiología, pues un poco la plática es, oye, ¿cómo te ayudo con otras áreas? Porque veo también que podemos hacer estas cosas en urgencias, estas cosas en hospitalización, pero a modo de, yo te ayudo, o sea, yo te ayudo, lo vemos y de pronto dicen, bueno, mira, ya estás haciendo mucho y a lo mejor podemos darte una dirección médica, ¿no? Entonces, pues así es como llegué a la dirección médica de esos 25 hospitales. Bueno, entonces, llegas a liderar la parte asistencial, que es la Correcto. parte neuronal, ¿no? Más importante, más relevante de los hospitales, un grupo de hospitales privado, en donde las cosas suceden. Sí. Cuéntame las barreras con las que te encontraste. Mira, dos cosas, ¿no? La edad y el género. Es innegable. Desafortunadamente, te lo puedo decir, desafortunadamente, a pesar de que hay muchísimas mujeres dentro de los hospitales. 70% de los trabajadores del sector son mujeres. Nada más el 70% son mujeres. Me sentía feliz de trabajar con ellas. Ya a un nivel directivo, pues la mayoría pues son hombres, ¿no? Entonces, nunca sufrí ningún tipo de discriminación, ni mucho menos, pero definitivamente sí fue una barrera para que te reconocieran a ti como un líder, ¿no? Oye, tú, así, con tu 1.53,
radióloga, me vas a decir cómo hacer mejor un área de urgencias, y yo, pues sí, pero porque yo te voy a ayudar a entender cómo se hace un proceso, porque radiología es muy cuadrado, ¿no? Muy lineal, muy de procesos, sistemas. Resultaba que mi conocimiento en sistemas por radiología era muy aplicable en todas las áreas, ¿no? Claro, porque además no lo había pensado, pero tienes una especialidad en la que el contacto con la tecnología es tu día a día, Sí. que no es tan frecuente en otras especialidades. Cero frecuente. Cero frecuente estar familiarizado con software, con modelos de reporte, con sistemas que procesen, además, imágenes. Y nuevas innovaciones. Y también, aparte, ¿no? con números, ¿no? Porque tú decías Sí. que eres mala para las matemáticas, pero Pues es ya no muy fui tan mala. numérica. Ya no fui tan mala después, después de muchos años, pero desde un sentir de cómo logro hacerlo mejor, o sea, como, porque siempre yo llegaba con el CFO, oye, yo quiero un nuevo resonador, y me decían, no, son muy caros. No, pero mira, es que puedo ayudar a estas campañas de cáncer de mama, puedo ayudar a estas campañas para detección de fibrosis hepática, y yo decía, bueno, ¿cómo calculo mis deseos en peticiones, no? Pues aprendiendo números. Entonces me obligó, mis ganas de hacer, me obligaron a aprender números. Entonces yo llegaba con él y le decía, ¿me das clases? Llegaba con el director de operaciones y le decía, ¿me das clases? Y te van enseñando, ¿no? Y pues yo llegaba con mi papá es un gran administrador, y le decía, papá, mi papá director de operaciones, y yo, papá, no entiendo esto, y de pronto pues lo tienes que transformar en una propuesta que fue difícil al principio, pero después se dio. Por parte de radiología, pues es un tema de transacciones, es un estudio, te pagan, cuánto te cuesta, cuánto te puedes cobrar por él, y ahí es cuando ya entiendes muchas bases de administración, que cuando yo llegaba a los hospitales con los jefes de urgencias, pues ellos atendían, y yo, oye, no, espérate, tiempos de atención, vamos a buscar que sea lo mejor para el paciente, la mejor calidad, pero eso transformado en números es extremadamente difícil. Y ahí no paras, porque entonces de ser directora médica de un grupo de hospitales en México, hoy eres la directora médica corporativa de una organización que es Grupo Soin, que no solamente opera en 19 ciudades del país, sino que además opera en 11 países en América Latina, y que se enfoca en un tipo de padecimientos muy particular. Cuéntanos, Bianca, ¿qué haces hoy? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo cambia esa experiencia? Creo que entendiéndote a ti misma, conociéndote a ti misma, llegas a un punto donde te preguntas, pues te haces varias preguntas como a cierta edad, ¿no? O sea, de pronto igual le dices, eres muy joven para pensar en esas cosas. Yo creo que nunca eres suficientemente joven o viejo, para saber que lo que haces realmente vale la pena, y no desde un sentido de autocrítica ni señalamiento de lo que haces en tus días pasados, sino donde dices, oye, de verdad me veo todos los días, porque finalmente es el sitio en donde más pasas tiempo de tu vida. Totalmente. La vida, per se, estar aquí es un regalo, ¿no? No por nada se llama el milagro de la vida. Y te cuestionas, ¿esto que hago hoy en mi día me hace sentir totalmente satisfecha, me hace sentir totalmente llena, te llena el corazón, plena? No conoces la palabra plena hasta que no eres pleno, ¿no? De pronto dices, sí, suena bonito el nombre, suena bonito todo, pero no sientes que estás llenando esa parte de ti que yo no sabía que existía en mí, honestamente, en un ir y venir y hacer y hacer y hacer. No te paras, sino dices, estoy en el lugar correcto, haciendo las cosas que más me apasionan. Siendo una persona tan apasionada, te dices, tengo que buscar hacer algo que me apasione todo el día, todos los días, y de pronto me topo con una situación que yo no creo en las coincidencias definitivamente. Uno trabaja para estar rodeado de personas increíbles, siendo tú todos los días un esfuerzo por ser una persona increíble, buena, íntegra, haces todo lo que puedes, te topas con una persona que te dice, oye, hay posibilidad de que te integres, porque pues finalmente tú sabes que no estás en un lugar donde ya no te sientes que estás sumando como en un inicio. ¿O quieres más? O quieres más, pero de pronto entiendes que ahí estás sumando mucho más, y así es como yo llego a
a Grupo Soin, mi día 1 era un día indescriptible y todavía a un mes y medio, mi día 1 se me puso la piel chinita todo el día, pero porque es casi poco creíble que hayan lugares así en el país que estén ayudando a los pacientes de manera genuina, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu día a día? En mi día a día, lo mejor de mi día, que es lo mejor de mi día, hoy se convierte en lo mejor de mi día, acompaño a los equipos a que ellos den soporte a los programas de soporte de pacientes. Parece como muy redundante, ¿no? Pero en realidad, si uno pone al paciente en el centro y pone todo el entorno que depende, que de él depende que sea exitoso, como nutrición, rehabilitación, psicología, cuidar a su familia, a su cuidador, me dedico a garantizar que todo eso suceda, ¿no? Entonces, los equipos yo los veo en el día a día. Oye, es que tenemos que lograr que un paciente cumpla su tratamiento, aunque tengan que ir por él al hospital a recogerlo y llevan a la familia en todo momento hasta que ya se infundió y están ahí con ellos. Entonces yo garantizo la operación que ocurre alrededor de todos esos equipos, pues para que la magia suceda en toda la República Mexicana. Dijiste algo bien bonito y me quedé reflexionando de que uno no sabe qué significa la palabra plenitud hasta que lo vive. Y tú eres una mujer muy joven y yo creo que uno a lo largo de la vida va teniendo ciertas etapas de plenitud, pero hoy lo que transmites es: estoy en un contexto profesional de enorme plenitud. Y me parece una reflexión interesante para muchas mujeres que nos ven, sobre todo del mundo corporativo de la salud, para hacerse esta pregunta vital que tú te hiciste en algún momento de: ¿esto es algo que yo podría hacer el resto de mi vida sin cansarme y además emocionada de estarlo haciendo? ¿Eso es cómo traducirías hoy la plenitud que estás sintiendo? 100%, Juana, y por el motivo por lo que lo haces, ¿no? Yo no creía que existía una empresa que todo el mundo sataniza las empresas, que todas las empresas son iguales. No, no es cierto. Hoy estoy en una empresa donde lo que dice que hace es lo que hace. Y el objetivo de por qué lo hace, el objetivo es cuidar a las personas, ¿no? Y entendí por qué no decía a los pacientes, porque es a las personas. El entorno de un paciente que recibe su tratamiento es que coma bien, que tenga su mente sana, que si le duele algo se rehabilite, que vaya un enfermero a su casa. ¿Puedes creer? Bueno, claro que puedes creer porque sabes mucho, pero yo no lo creía. Y yo cuando le sigo platicando a la gente que me quiere, que me conoce, lo que hago, le digo: oye, ¿puedes creer que existe una empresa que se dedica a que la gente sí tenga sus tratamientos a tiempo, pero deja tú que los tome a tiempo? Que el cuidador esté feliz, que los alimenten, que los apapachen, que le echen porras a un niño con una enfermedad súper rara, la más rara del país. Que le ayuden con los trámites. Que le ayudes con los trámites administrativos, que eso sea como: no, tú preocúpate por curarte, por sanarte, por amarte a ti mismo. Y yo, ¿pueden creer que me dedico a cuidar que todo eso suceda? Como dicen ahí en Soin, armar legos. ¿Puedes creer que yo tengo que cuidar los legos que se armaron? Porque si se rompe un lego, se rompe un tratamiento y le rompemos el corazón, no nada más al paciente que no se lo toma o al niño, a la familia, ¿no? La frustración. Cuando yo veía un caso muy reciente de 2 hermanitos que están en un lugar de muy difícil acceso, hay mucha inseguridad en esa ciudad, en donde ellos están, en una comunidad muy alejana, en Guerrero, no quieren bajar de la comunidad porque es peligroso. Y yo les platiqué, ¿no? Esta historia ayer, justo les platiqué a mi familia. Oye, ¿puedes creer que ayer estábamos viendo, oye, ¿y si hacemos esto y los mandamos por acá? Y si mandamos, bueno, no. Conseguimos una enfermera que vaya mejor a la comunidad. Que le lleve el tratamiento a la casa. Que le lleve el tratamiento a la casa. Entonces, a mí me dicen, ¿eso existe? Yo, eso existe. Y pues bueno, soy la directora del Eso Existe.
vivo explicando qué hago a todos los que me conocen porque es tan extenso, tan complejo, pero es extremadamente gratificante y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pues qué bueno, Bianca. Tú que tienes esta sensibilidad tan importante por los pacientes, me gustaría un poco para ir cerrando que me dijeras cómo sueñas, porque soñar es importante y porque hay que permitirse soñar. ¿Cómo sueñas el sistema de salud para los mexicanos? Mira, yo sueño un sistema de salud donde hoy, con gente muy cercana que adoro, que la gente se sienta comprendida, entendida y atendida cuando te dicen que tienes algo malo, Juana. Creo que cuando logremos hacer esos 3 checks y de pronto algo tan exclusivo como y tan importante y tan increíble como un programa de soporte de pacientes, logremos pasarlo a programa de soporte de pacientes en todo el país, seremos otro sistema de salud. Y seremos sistemas de salud que realmente le importe el paciente. Porque hoy mucha gente no lo logra porque no entiende cómo hacerlo, porque no entiende cómo llevar una INE, porque hay mucha gente que no tiene INE. Uh-huh. Hay mucha gente que no tiene una identificación para meterse a un instituto público. Uh-huh. Entonces, donde en mi mente, y es algo que fue como una epifanía así estas semanas, que he estado así yo, y sé que hoy Grupo Soin ya tiene un proyecto de esas características. Dije, es que si eso lo hiciéramos en todo el país, la gente no sufriría dentro de los institutos públicos, dentro de ningún instituto de salud, porque incluso pueden ser los privados, y no te sientes cómodo entrando a un sistema privado cuando tienes algo. Entonces, así es como lo veo, así es como lo visiono, y hoy sé que tengo que luchar porque eso suceda. Pues seguro que lo vas a lograr, porque escuchar mujeres jóvenes, apasionadas por la salud, comprometidas como tú, sensibles al dolor y a las necesidades, empáticas con los pacientes, pues nos llena de ilusión en que seguramente sí, desde la trinchera que cada uno trabaje, podemos tener un mejor sistema de salud. Así que es súper inspirador, de verdad, escucharte. Y además me quedo con algo que tú decías, que infería más bien de lo que decías, y es que tendríamos que dejar de normalizar que pasar por una enfermedad por la que todos vamos a pasar, porque todos somos, hemos sido, seremos pacientes un día, pero una cosa es el dolor derivado de la enfermedad y otra cosa es el sufrimiento de lograr que te traten, el sufrimiento de lograr acceso a medicinas, el sufrimiento de lograr acceso a diagnóstico oportuno. Y yo creo que todos los que trabajamos en el sector salud, particularmente, por supuesto, las mujeres líderes del sector, tenemos que seguir trabajando para eliminar el sufrimiento de ser atendidos en el sistema. Bianca, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina con M de Mujer. Gracias a ti, Juana. Feliz y encantada con los proyectos que vienen, encantada con tenerte siempre cercana en mi vida, y que vengan muchos años más. Y se me hace que todo eso que soñaste vas a hacer que pase. Y ustedes, espero que haya sido un episodio inspirador, que todos los que están trabajando en el sector salud se contagien de esta pasión por ayudar, por servir, que sé que todos tienen. Y nada, nos vemos a 15 días con otro episodio aquí en Medicina con M de Mujer. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.